No te me vayas, quédate ahí, no estaba previsto ni estaban en el guión esas cosas, pero como vamos llegando al final y tal, y de una forma impresionantemente, una grabación de disco está saliendo así como del tirón, yo te iba a pedir que nos cantases una canción muy bonita, muy bonita, muy bonita. Antonio, compromiso. Claro, eso pasa por llevar las cosas grabadas a la radio, yo ya la he escuchado, precisamente que es un tema de tu país, de Paraguay, ¿no? Ah, bien. El que nos llevaste grabado el otro día. Es muy bonito, muy bonito. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, eso. Oye, que no he preparado, Toño. Nada sin preparar. Aquí estamos entre amigos. Ah, bueno, le ha gustado mucho a Antonio la canción que se llama El Peregrino Guaraní. El Peregrino Guaraní. El nombre que me ha dado Carlos. Carlos no se ha subido ahora, ¿eh? Sí. Qué compromiso. Pues venga. Bueno, pues a ver, vamos a improvisarlo, pero... El Peregrino Guaraní. Venga, que El Peregrino Guaraní. Antonio, ya que es fiesta, espero que me acompañe con las palmas, que eso no se graba. A ver esas palmitas que los veo, venga Santander, para el sábado. Vamos a pasarlo bien. Por esta me voy. Soy un peregrino guaraní, voy rezando un credo a mi país, voy llevando por el mundo el orgullo de la tierra, del abrigo y del dicho por por la vida, con mi bandera tricolor, voy contando al mundo en mis cantares, bonito en mi tierra, la tierra del Yautí. Voy pregonando la costumbre nuestra, sin dejar de lado a nuestro guarán. Oh, mi patria hermosa, humilde y soberana, que supo en la historia ganarse su libertad. Es la patria mía, el Paraguay, página inmortal, la historia escribió sobre los valientes en el Chaco boreal. Voy peregrinando por la vida con mi bandera tricolor, voy contando al mundo en mis cantares lo bonito que es mi tierra, la tierra del Yautí. Nuestro guarán, oh mi patria hermosa, humilde y soberana, que supo en la historia ganar su libertad. Este es Silvio Nelson, nuestro gran amigo de la hermana República de Paraguay. Por eso le llamo yo el Peregrino Guaraní.